Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Bienvenidos esta tarde al jardín. Ustedes saben que esta semana ha estado marcada, por lo menos este programa, ha estado muy marcado por la partida del gran narrador, memorialista, intelectual chileno, Jorge Edwards, Premio Cervantes de Literatura. Y quiero partir leyendo un fragmento breve, muy cortito, de uno de los bellos libros de Jorge Edwards, La muerte de Montaigne, donde dice sobre Montaigne, Edwards: el señor tomaba partido, pero no pensaba como hombre de partido, juzgaba las cosas por sus méritos propios, sin el menor ánimo de favorecer a uno u otro bando. Se proponía ser íntegro, vivir en plenitud, conforme consigo mismo. Y más adelante dice, volvamos a mi personaje, mi admirado, amado personaje. El hombre aspiraba por sobre todas las cosas a vivir bien, no en el sentido del dinero, en un sentido que podríamos llamar ético y estético. Es interesante este libro, La muerte de Montaigne, de Jorge Edwards, porque de alguna manera está refiriéndose a Montaigne, pero también está hablando de sí mismo. Hoy día vamos a caminar por este jardín, en un jardín que se prolonga en Madrid. Vamos a estar en la ciudad de Madrid, donde falleció el escritor Jorge Edwards, con alguien que lo conoció muy bien, que tuvo varios encuentros a lo largo de su vida, un diálogo interrumpido e ininterrumpido, podríamos decir, con él. Carlos Franz, novelista, también columnista, con quien hemos conversado ya otras veces aquí en Jardín. Carlos, muchas gracias por conectarte a esta hora tan tarde allá en Madrid con nosotros acá en Chile para recordar a Jorge Edwards. Lo primero, decirte que tu columna que hemos podido leer sobre Edwards, Más solo sin Jorge Edwards, es una de las más bellas columnas que se han escrito sobre el escritor que se fue. Y la primera pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué estamos más solos sin Jorge Edwards? Hola, querido Cristian. Gracias por invitarme de nuevo a tu jardín. Efectivamente estoy en Madrid, aquí son las 11 de la noche, lo cual para Madrid no es nada de tarde, sino que más bien está empezando la noche, así que encantado de pasear contigo a estas horas. Sí, bueno, una pena la muerte de Jorge, que no por previsible, todos vamos a morir, pero además él estaba últimamente ya muy viejo, tenía 91 años, en fin. Pero igualmente ha sido un golpe, porque inevitablemente alguien que uno ha conocido personalmente, con eso voy a tratar de responder tu pregunta, lo demás solos, en plural, sin Jorge Edwards. Inevitablemente alguien que uno ha conocido personalmente y que además ha profundizado y contrastado esa amistad personal con la lectura de sus libros a lo largo de 40 años ya en mi caso, se transforma en parte de tu vida. Y Jorge, además, para ir ahora al plural, fue parte de la vida de Chile, una parte importante de la vida de Chile. Desde su tarea de cronista, que era lo más accesible para el público más amplio, él tocó todos los temas, ¿no?, durante muchos años, interviniendo en la discusión pública, ya fuera política, cultural, social, en fin, con un tono, con una actitud de ecuanimidad que
que era raro, sigue siendo raro y quizás lo sea cada vez más entre nosotros. Entonces, es alguien que va a faltar en la vida personal de los que lo conocimos, pero también va a faltar en la vida del país. Y yo mucho me temo que están faltando varios como él en la vida de nuestro país. Carlos, aquí en este artículo tú refieres los distintos encuentros que tuviste desde muy joven con él. Incluso el primer encuentro lo describes en tu columna, dices, mira una fotografía en blanco y negro en 1960 o 1961 y Jorge Edwards está delante del castillo de Chillón a las orillas del lago de Ginebra. Va de traje y corbata y se inclina un poco para sostener de la mano a un niñito que apenas camina. Ese niñito soy yo. Es decir, ese es el primer encuentro con Jorge Edwards, cuando tú eras muy niño y no sabías quién era Jorge Edwards, ¿no es así? No, yo no sabía ni quién era yo mismo, pero Jorge era de la misma generación que mi padre, nacieron el mismo año, el 31, y ambos eran diplomáticos, habían estado además habían sido compañeros en la escuela de Derecho. Y después se encontraron allí, Jorge estaba destinado en París, me parece, y fue a Ginebra, donde mi padre estaba destinado. Y bueno, en fin, supongo que lo sacó a pasear, lo obligó a pasear con la guagua, que era yo, que bueno, ya tendría un año o algo así, un poquito más, y lo obligó a sostenerme la mano, cosa que Jorge, que era un tipo bastante, bueno, era un hombre típico de aquellos años y quizá de estos también. En la foto aparece mirando a esta guagua que tiene que sostener con gran renuencia. Y yo también aparezco asustado que me esté sosteniendo este caballero que no conozco. En fin, no fue un comienzo promisorio para lo que después, a pesar de la diferencia de edades, porque podría haber sido mi padre, Edwards, por la edad, sin embargo fue una amistad cercana y eso es mérito de él, ¿eh? Era un tipo abierto, era capaz de hacer esas cosas, de crear confianza en perfectos desconocidos por sobre las diferencias superficiales, digamos. Este era un gran mérito, y era un mérito de su curiosidad, y es algo que contrasta con una imagen que mucha gente tuvo de él como de alguien, por otra parte, poco soberbio, ¿no? Es muy raro eso, pero yo diría, lo digo en esa columna, que Jorge no fue una persona sencilla. Yo creo que cualquier ser humano observado atentamente no es sencillo, no es simple. Pero especialmente no lo son los artistas, y Jorge era un artista verdadero, un escritor verdadero, ¿no? Donde convivían varias personas en un mismo envoltorio. Oye, Carlos, ¿y tu encuentro literario con Jorge Edwards? ¿Dónde dialogas tú más o te encuentras más? ¿Con cuál Edwards? Hay un Edwards más memorialista, tú dijiste cronista, la ficción, la autoficción. ¿Cuál es el Edwards que te interesa más, te ha interesado más y te ha estimulado incluso más a ti como escritor y como lector? Mira, a mí me ha gustado harto en general la obra de Edwards. Creo que sus crónicas, me encantaba leerlas. Muchas veces estaba en desacuerdo y no sé qué, pero me encantaba leerlas. Me gustaba el tono conversacional, llano, con el cual comunicaba a veces pensamientos muy sutiles, muy bien expresados, ¿no? También me gustó mucho su memorialismo largo, a quien no, diría yo, es decir, Persona non grata es un libro espléndido, aparte de su coraje político, por lo bien narrado que está, el suspenso que crea, la sensación de estar ahí, ¿no? Que esto es propio de un buen narrador cuando aplica sus artes a, en este caso, un relato verdadero. Pero lo que más me gusta a mí de Jorge, y lo hago, claro, un poco por romper una lanza, lo subrayo por esto, porque son sus novelas, que son un poquito, han quedado un poco a la sombra, porque claro, la figura de él como intelectual público, el prestigio de persona non grata, en fin, es lo que la gente en general conoce, pone en relieve, algunas memorias sobre Neruda, en fin. Pero él tiene dos o cuatro novelas espléndidas, que han sido, para variar, ninguneadas en Chile.
Eso está clarísimo. Y te iba a preguntar, ¿cuáles serían tus novelas favoritas de Edwards? Brevemente, y para despertar el apetito del que nos está escuchando, para que lo leamos, porque se habla Sí, sobre él, pero no lo leemos. sí. Bueno, yo creo que, a ver, hay una novela breve sobre los celos que ocurre en París, que se llama El origen del mundo, que es una estupenda introducción para quien no haya leído nada de Edwards o haya leído algo y se haya dicho no me gusta. Porque hay libros de Jorge Malo, pues, ¿no? Eh, yo no soy un devoto, lo que soy es un lector entusiasta de lo que realmente me parece bien. Eh, El origen del mundo es una estupenda novela de celos, de erotismo, en fin, está muy bien hecha. Pero luego pasa algo muy raro, que es muy infrecuente de encontrar. Es un autor que ya con 70 años, es decir, en los primeros años de este siglo, del 2000 en adelante, empieza a producir 2 o 3 novelas magníficas. El inútil de la familia, que es una novela sobre su tío, digámoslo así, Joaquín Joaquín Eduardo Eduardo Bello, Bello, claro. sí, tío abuelo, me parece que era. Eh, es una reflexión sobre la vocación literaria y artística en general, magníficamente bien hecha, con unas reconstrucciones del Chile, del Valparaíso antiguo, del Santiago de los años 30, 40, y con un juego de perspectivas en que él se pone en la piel de este tío abuelo, se sale de ahí, lo mira desde su perspectiva, lo mira desde afuera, muy bien hecho, que demuestra maestría realmente. Y luego hay una novela un poco más difícil de leer, pero que el que lo haga se verá recompensado, que es La casa de Dostoyevsky. Yo creo que en Chile, o entre los narradores chilenos, los que mejor han tratado la vocación poética con toda su complejidad han sido Roberto Bolaño y Jorge Edwards. Y eso es La casa de Dostoyevsky, un relato cuyo protagonista es el poeta. Es decir, explícitamente trata como de asumir la condición dolida de aquel que está atravesado por la inspiración poética y que la inspiración poética determina su existencia. Pero que también es una novela en clave sobre tu tío Enrique Lin, ¿no? Una visión de él, de Edward, sobre Lin, del cual fue amigo y con el que tuvo... Bueno, pero lo que importa aquí es otra cosa. Lo que importa es que hay una increíble comprensión, a mi juicio, o al menos lo hace verosímil una comprensión, una intuición de lo que es la vocación poética. Oye, Carlos... Hay en esa novela una escena en que el poeta, que vive en una habitación que se ha ido llenando de trastos viejos, cosa que le pasa en todas las habitaciones que arrienda, se tiene que salir por la ventana de ahí porque ya no puede, la puerta se le queda atascada con todas las cosas que tiene, los cachivaches. Entonces se va y queda en determinado momento como con un pie adentro y otro pie afuera, y que no logra salir bien, ¿no? A mí me parece magnífico eso como imagen del poeta con un pie adentro y otro afuera, entre el desorden que representa esa habitación, que es el caos del cual surge la poesía, ese desorden necesario para la poesía, y la libertad, el querer huir de eso y salir al mundo, a la vida, en fin. Es interesante esto, que en esas novelas que son también a veces una mezcla, algunas más de autoficción, como la de Joaquín Eduardo Bello, él se preocupa por otras figuras, entra en otros, pero al hablar de otros habla de algo de sí mismo. O sea, Joaquín Eduardo Bello, bueno, tiene una sobre Toesca, y la de Montaigne, que a mí también me pareció muy buena, que partí leyéndola al comienzo, y partí leyendo a Montaigne porque me parece que él encuentra ahí un referente de Eduardo que tiene mucho que ver con él. Este Montaigne, que le da una libertad al pensamiento, al ensayo de divagar, y que tiene que ver un poco con esta escritura, esta libertad incluso oral, que yo siento que fue ganando la escritura de Edwards a través de los años. No sé qué te parece a ti, de ir zigzagueando, vagando, flaneando, con mucha libertad. ¿Ah? Sí, bueno, en otro texto que apareció ahora en estos días,
con motivo de la muerte de Jorge, un texto que publicó Artes y Letras, hago exactamente esa reflexión. Trato de mostrar cómo la prosa de Edwards se fue aireando, se fue llenando se fue haciendo cada vez más similar a una respiración, y a una respiración confiada, ¿no? De alguien que se siente a gusto escribiendo y contando. En La muerte de Montaigne es un libro que me gusta mucho, pero creo que tiene un problema que hay que hacer la advertencia. Se presenta como una novela. Los editores, me parece a mí, lo presentaron como una novela, pero no es una novela, eso es como mucho tal vez sería una biografía novelada, y más bien un ensayo con ciertos recursos de la novela. La peripecia, digamos, ficcional es muy escasa, y es más que nada un relato de el escritor Edwards que va a la torre de Montaigne, no logra entrar a la torre de Montaigne, pero está leyendo y empieza a contar la historia de Montaigne para atrás, en fin. Ahora, en ese ensayo con recursos de novela, hay una página que dedica a Jorge a su entierro, su propio entierro. Él desearía, dice, ser enterrado en el cementerio de Zapallar, frente al mar, en fin. Pero dice, desgraciadamente, como he sido un ateo toda mi vida, seguramente el párroco de Zapallar, porque es un cementerio parroquial, no me va a dejar que me entierren ahí. Y en el fondo la página es una especie de petición, un ruego que le hace a través de ese libro Edwards al párroco para que le dé permiso de descansar ahí. ¿Por qué recuerdo esto yo? Porque claro, ahora que murió él hace unos pocos días, pensaba yo en que habría que hacerle caso a esta última voluntad del escritor. Él quiso descansar ahí porque era un gran admirador, no solo de ese paisaje, de la belleza de ese cementerio frente al mar, sino un gran lector de Valéry. La Cimetière Marine, el cementerio marino. Exacto, cuyo extraordinario poema, El cementerio marino, era uno de los poemas que Jorge solía recitar, por lo demás, en momentos con unas copas, en fin. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. El viento se levanta, hay que intentar vivir. Me acordé de estos versos de Valéry de repente. Así es que es un poema extraordinario. Sí. Y entonces yo lo recuerdo esto aquí para que a través de las ondas de tu programa y con el apoyo de tus radiovidentes hagamos fuerza todos para que ojalá se cumpla esa última voluntad. Sería maravilloso hacer un precioso entierro frente al mar, ¿no es así? Así. Otra voluntad, no sé si voluntad lo hizo con claridad, esto de irse a Madrid, sabiendo que ya estaba muy debilitado y que no sé cuánta lucidez tenía para tomar esa decisión, corría el riesgo tal vez de morir en Madrid. ¿No ves que hay ahí algo, hay un gesto, hay algo de Jorge? Debería irse, lo natural es que se quedara acá en Chile, cuidado por su familia, etcétera, etcétera. Pero agarra el cuadro de Mata, toma el avión y parte. Tienen que partir detrás, bueno, quienes tenían que acompañarlo y asistirlo. ¿Qué es lo que hay en ese gesto final de Jorge, Carlos? ¿Qué ves tú ahí? Bueno, dos cosas. Yo voy a tratar de homenajear la ecuanimidad de Jorge. A él no le gustaba casar su pensamiento con ninguna hipótesis sencilla. Todo tiene más de una lectura. La primera es evidente, y es que fue el último lugar en Madrid donde él lo pasó realmente bien. Yo soy testigo de eso, porque él vivió aquí los últimos 10 años más o menos, antes de la pandemia, y lo pasó bien, se sintió aceptado, se sintió respetado, cosa que no sentía mucho en Chile. No. Y entonces, bueno, tenía ganas instintivas ya, porque estaba bastante debilitado, de venir aquí. Yo creo que venir, no sé si a morir necesariamente, más bien a vivir. Jorge era alguien que hasta cerca de los 90 años estaba haciendo planes. Me acuerdo de haber salido a comer con él durante la pandemia, no sé si inmediatamente después. Estaba ya bien debilitado,
y entonces comimos en el restaurante este que no sobrevivió, Les Assassins, los asesinos ahí en El barrio Las Tarrias. Mercedes, el barrio Las Tarrias. Bueno, y Jorge estuvo raro en él, más bien callado casi todo el tiempo, en fin. Y de repente agarró vuelo cuando se le ocurrió una idea. Dijo, oye, ¿y por qué no fundamos una revista, Carlos? Oye, hagamos una revista, lo que hace falta es una revista. Y se empezó a entusiasmar y a soñar y a volar con que hacíamos una revista. Tenía eso, ¿no? Entonces se vino para acá, yo creo que soñando con vivir muchos años, vivir hasta los 140. Uh-huh. Pero también, es cierto, no se puede descartar la hipótesis Borges. Uh-huh. Y yo creo que él no descartaba la hipótesis Borges. Borges, como sabemos, se fue a morir a Ginebra, donde está enterrado. En parte por una nostalgia de un lugar donde él había sido feliz cuando adolescente, donde había vivido y estudiado, pero en parte también, como lo dice su biógrafo Williamson, para darle un portazo a Argentina. Quería darle un portazo a su país, no quería morir en su país, no quería ser objeto de el manoseo que necesariamente iba a ocurrir alrededor de su muerte. Él lo llevó un poquito más allá porque además quería ser enterrado ahí, y así está enterrado en el cementerio de Plaine-Palais en Ginebra. Pero Jorge no, Jorge dejó esta otra última voluntad. Bueno, o sea, no tuvo... Creo que todo eso convive. No tuvo solo parisitis, tuvo también madricitis. Sí, su madricitis era fuerte, disfrutaba mucho aquí. Y en cambio, por lo que me contó él, en el París, el último París que alcanzó a vivir, cuando lo nombraron embajador el año 2010 y volvió ahí con ciertas expectativas, se sintió bastante solo, eso decía. Me sentí solo, en fin, ya el París no es lo que era. Podría haber recitado ese verso de su amigo Enrique Lin: París es un desierto inmenso para la soledad de los recién llegados, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy con Carlos Franz aquí Desde el Jardín, él en su jardín madrileño, yo en este jardín cerca de la cordillera de los Andes. Tal vez sea un cliché volver al mismo libro, pero fíjate, Jorge, que yo había leído Persona non grata, lo habré leído hace 30 años atrás o incluso más. Y me propuse releerlo de nuevo para ver si el libro me impactó la primera vez que lo leí. Claro que impactaba, es decir, yo creo que a cualquiera, yo era un militante izquierdista y leer este libro, y yo conocí a Jorge porque, bueno, conozco al hijo, etcétera. Obviamente que primero me produjo una molestia, pero luego fueron cosas que me fueron quedando, y creo que lo releí otra vez después, unos años después. Lo volví a leer y estoy fascinado leyéndolo. O sea, es un libro que se sostiene no solamente por lo que relata, sino cómo lo relata. ¿Cuál es tu mirada de este libro? Ellen dijo, es uno de los grandes clásicos de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Así llega a afirmar eso. Puede ser un poco exagerado. Sí, en un sentido amplio de literatura. Y ya sería hora que, a medida que nos aproximamos a edades avanzadas, que tengamos criterios amplios en casi todo. Pues la literatura es más amplia que la poesía, la narrativa, en fin. Y ese libro memorialístico es espléndido y sin duda merece un lugar de honor en ese género en Latinoamérica, en el cual hay otros estupendos libros. Estoy pensando, por ejemplo, en Adiós Muchachos, de Sergio Ramírez, un libro magnífico. Sí, que coincide bueno en la decepción de la revolución. Bueno, pero en el caso de Persona non grata, lo que yo diría, bueno, repitamos brevemente lo que sabemos. Es un libro que testimonia el coraje político de Jorge Edwards. Ese libro se publica en Barcelona en diciembre del año 73. Él ha sido recién expulsado de la diplomacia por la dictadura chilena. Sabe que si publica ese libro va a ser expulsado de la comunidad literaria, de la tribu. E intelectual, mayormente o casi unánimemente de izquierda, y sin embargo se atreve y lo hace. Hay mucho coraje ahí, yo le saco el sombrero a eso. El libro además tiene
un eje central, porque hay muchas cosas que pasan en él, en esos 3-4 meses que pasó en La Habana, hay muchas cosas, pero hay una cosa que es central, que es el proceso por el cual Eberto Padilla, que era como el poeta mimado de la revolución, al mismo tiempo enfant terrible, va digamos, acorralándose porque habla demasiado en un momento en que todos los demás están empezando a callar o ya se han callado, él habla mucho. Ese proceso, la manera en que se prepara lo que después va a ser el terrible juicio, autodenuncia que hace Padilla frente a todos sus colegas escritores en La Habana, después de un mes preso por la inteligencia cubana, es un eje que yo creo que hasta el día de hoy dice mucho de la historia viva de la política latinoamericana y que seguimos padeciendo. Bastaba con saber eso para que pudiéramos desconfiar del rumbo que tomaba la revolución cubana y en general las izquierdas utópicas en América Latina. Y sin embargo han tenido que pasar 40 años y todavía hay muchos que no lo aceptan. Hoy día que empieza a ponerse como de moda, hay algunos que empiezan a criticar a Cuba, pero un poquito tarde, ¿no? Entonces leer esto de Edward y mirarlo con distancia es, la verdad que es impresionante. Es decir, lo que tú dices, coraje, si algo ha faltado a las figuras intelectuales, muchas latinoamericanas, ha sido ese coraje. A los políticos les ha faltado coraje, es un problema nacional y tal vez latinoamericano, no sé. Pero Jorge Edward lo tuvo sin hacer grandes alardes, ni tampoco a su estilo y a su manera, con humor también, con una cierta distancia. ¿Ah? Sí, lo tuvo y en fin. Pero el libro es otras cosas además, ¿no? Es un libro en el que muestra cómo una sociedad, en este caso una comunidad dentro de una sociedad que es la comunidad literaria, artística, va implosionando, va cerrándose sobre sí misma, se van callando y se van musteando, ¿no? Los talentos, producto de una disciplina social, política, que por un momento se presenta como imprescindible si es que queremos ser buenos revolucionarios. Tenemos que agachar el moño, quedarnos callados o cantarlo a la revolución. Y eso mata la inspiración de los poetas, de los artistas, y a la larga mataría la inspiración de la propia sociedad cubana, ¿no? Hay a todo esto, y otro mensajito que paso yo, hay circulando por ahí, y pronto supongo empezará a aparecer en salas de cine, por aquí y por allá, un documental extraordinario en donde aparece todo el juicio, o esta autocondena de Eberto Padilla, que fue grabado, filmado por la seguridad del Estado cubano. Con una producción importante, 2 cámaras están filmando desde 2 ángulos distintos al poeta que se está autoacusando durante 2 horas, desde las 9 de la noche hasta las 11:30 más o menos. Termina bañado en sudor, en fin, dice las cosas más horribles de sí mismo y después acusa a sus amigos, todos cabizbajos delante de él, y los apunta con el dedo y le dice: tú pasa, ven acá, di que es verdad lo que estoy diciendo, ¿te acuerdas tú cuando hablábamos mal de la revolución? Qué bárbaro, espantoso. Pero lo extraordinario es que había un documento fílmico que ha salido clandestinamente de Cuba hace relativamente poco tiempo y que empieza a circular y que yo espero termine de abrirle los ojos a... bueno. Eso debiera llevar a Netflix o a HBO Lee para que lo vean quienes tienen que verlo. Quiero cerrar, fíjate, también es interesante leer los 2 tomos de memoria que alcanzó a escribir. El último me parece que quedó incompleto, y entre ellos el segundo, Esclavos de la Memoria, que fue por el que Jorge Edward estuvo aquí en la consigna. Esclavos de la Consigna, perdón. Que estuvo acá Jorge Edward en el jardín. Quiero leer cuando él recuerda esa época de euforia. Recuerda que estaba en Princeton y que desfilaban una cantidad de revolucionarios por un departamento, un profesor, donde también iba,
Y él dice: solemnes propósitos, rimbombantes discursos, ilusiones defraudadas. Suponemos que todos esos cambios eran necesarios, pero comprobamos que los cambios apresurados, mal hechos, sin admitir la corrección, la crítica, aplicados con obsesiones ideológicas excluyentes, tienen consecuencias mucho peores, más regresivas que las previstas. Fue el aprendizaje de una vida entera, de toda una generación, y parece, a juzgar por tantas situaciones actuales en Chile y fuera de Chile, que el proceso de madurez, de conocimiento real de los fenómenos, de cambios reflexivos graduales, todavía no termina. Nos emborrachamos de consignas con facilidad y nos convertimos en esclavos de ella. Casi lo dejo sin comentario porque es impresionante. Agosto del 2018, lo leímos en el programa Desde el Jardín. Imagínate, es una mirada, qué capacidad de observación. Tenía Jorge esa capacidad de observación, de sintetizar en algunas frases claras, además, y potentes, intuiciones muy profundas sobre nuestra condición humana política. Pero Jorge también era, ya estábamos cerca del final, pero es que no quiero dejar de subrayar la parte humana de Jorge. Jorge era un gran gozador de la vida. Era un hombre capaz de disfrutar mucho la existencia, de comer rico y disfrutar ese plato, de tomarse unos tragos y disfrutarlo con la los conversación amigos, también. En fin. La conversación, claro. La conversación, en fin. Todo esto yo creo que no es simplemente un atributo cualquiera de su personalidad, está relacionado con esa capacidad suya de mirar desde diferentes ángulos, de ser escéptico, con su admiración por Montaigne, en fin. Porque en el fondo lo que yo digo, creo que no sé en dónde, en qué ensayo lo escribí por ahí, es lo que el escepticismo racional niega, lo afirman los sentidos. ¿Ah? Esto es una manera como de decir, mire, el mundo es muy duro y las ilusiones que tuvimos no resultaron y a menudo nos traicionan nuestros mejores sueños. Pero los sentidos, la capacidad de gozar, de ser feliz, de estar junto a los amigos, pueden compensarnos. ¿Ah? Pueden, si es que hay la libertad para disfrutarlo, por supuesto, pueden ser nuestra gran salida. Y eso creo que fue así hasta el final mismo, por muy deteriorado y viejito que ya estaba. Por eso tú y un grupo de amigos, tú lo cuentas ahí en tu columna, levantaron una copa, no sé de qué, de vino, de brandy, no sé, y celebraron junto al cuerpo de Edwards en su departamento. Es lo que habría que hacer ahora, descorchar una botella de un buen vino, un buen Chianti si estamos en Italia, un buen Malbec acá, un buen coñac en España, y celebrar por Jorge Edwards, brindar por él, brindar por su libertad, y leerlo, desde luego. Es la mejor manera de evitar dos males que están hoy día tan presentes en Chile, uno más atávico y otro más reciente, el ninguneo y la cancelación. Te quiero agradecer mucho, Carlos, esta interesantísima conversación que ilumina una parte de la vida de Edwards, de la obra de él, de alguien que lo conoció y estableció un vínculo a pesar de la diferencia generacional. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado esta tarde y noche en Madrid conversando sobre Jorge Edwards. Gracias a ti, Cristian. Buenas noches. Y a ustedes los esperamos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Recordar que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la construcción. También Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile en el jardín. Gracias por acompañarnos. Lean a Edwards. Nos encontramos mañana en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.